Señores, vamos a hablar con el doctor Leal sobre este tema tan importante que tiene que ver con la Corte Suprema ha decidido cancelar o cortar el tema de los estudiantes que debían plata, ¿no? Que pidieron préstamos y el presidente Biden quiso perdonarles a todos su préstamo. No cabe duda que es muy positivo para mucha gente, pero mucha gente dice, bueno, ¿y quién va a pagar eso, no? ¿Quién es el responsable por sus student loans? Es un tema muy polémico. El otro es que Kamala Harris ha cambiado de opinión en todo esto de inmigración, pero radicalmente, y quiero preguntarle a él. Doctor Leal, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, padre. Encantado de saludarle de nuevo. Qué bueno que estés con nosotros. Oye, me quiero preguntarte, doctor Leal, lo que le he preguntado a todos mis oyentes esta mañana, porque hoy se va a dar por primera vez en 40 días desde que fue anunciada como posible candidata a la presidencia, ya que el presidente Biden fue empujado, lo sacaron a la fuerza de la contienda. Es primera vez que va a dar una entrevista. Si usted, que es el doctor Ángel Leal, abogado, brillante, inteligente, conocedor de todas nuestras leyes, tuviera que hacer una pregunta a Kamala Harris en esta entrevista de hoy, ¿cuál sería la pregunta más importante? Balancear el presupuesto federal. ¿Qué planes tiene para balancear el presupuesto federal? Ese es un tema que para mí es extraordinariamente importante, que no se está cubriendo lo suficiente, y el presupuesto federal en estos momentos, no sé el porcentaje exacto, pero un porcentaje enorme de lo que nosotros pagamos en impuestos para el presupuesto federal tiene que ver con el interés sobre el dinero que el gobierno pide prestado para financiar sus operaciones gubernamentales. Ese presupuesto es una catástrofe en cualquier momento, porque puede colapsar el sistema financiero no solamente de los Estados Unidos de América, pero del mundo entero. Y yo creo que un candidato serio, una candidata seria a la presidencia, al igual que los miembros del Congreso, tienen que tener un plan de cómo podemos balancear el presupuesto, como cualquier negocio del mundo, para que el gobierno federal no gaste más dinero de lo que tenga, y cómo puede balancear el presupuesto sin aumentar los impuestos. Es lo que yo le preguntaría. Muy interesante. Bueno, esa pregunta... Todo lo demás viene. A partir de ahí todo lo demás viene. Estoy de acuerdo con lo que decía Lourdes de Kendall, en paz descanse, follow the money. Muy interesante. Exactamente. 305-400-0670, estamos hablando claro con el doctor Ángel Leal. Doctor Leal, explícame un poco todo este cambio que se ha dado en este momento. Estamos en medio de una campaña súper fuerte para la elección del próximo presidente de los Estados Unidos de América y se está escuchando todo tipo de cosas, ¿no? Ahora dicen que Kamala Harris está cambiando de opinión sobre la frontera. Están hablando de que está cambiando sus políticas de acuerdo a las políticas de Biden. Ahora hay otras políticas. Pero háblame de esto de los préstamos. ¿Qué fue lo que hizo la Corte Suprema para que el plan del presidente Biden no continuara hacia adelante de perdonarle los préstamos a todos los alumnos que estaban en un proceso de ser 100% perdonados esos préstamos? Tengo entendido. Háblame de eso. No 100%, pero era un programa, después de que el programa anterior, el que se llamaba el Heroes Plan, que era más amplio, el Heroes Act, perdón, la Corte Suprema determinó de que ese no era legal. Él emite un nuevo plan que se llama el SAFE Plan. Y el SAFE Plan, básicamente, y ellos consideran, el gobierno federal consideran que tienen la autoridad de poder hacer estos perdones de préstamo bajo la ley de educación avanzada, y era aproximadamente 8 millones de prestamistas quienes están inscritos en el SAFE Plan, que básicamente a 4.5 millones de ellos lo hubiese bajado el pago mensual a cero. Algunos otros lo hubiera puesto un límite de lo que podían pagar, básicamente basado en las tasas federales de pobreza. El límite del pago era el 5% del ingreso de la persona encima del 225% de las tasas federales de pobreza. Es complicado, pero era una forma de minimizar la cantidad del pago mensual para los préstamos estudiantiles, facilitar un periodo de pago más corto para estos préstamos, y para aquellos que debían $12,000 o menos,
la deuda se le eliminaba después de 10 años de haber hecho pagos, porque recuerden que esto es un interés cumulativo, que es lo que estamos hablando del presupuesto federal, y lo que uno termina haciendo es pagando el interés, y nunca baja el principal, es como la tarjeta de crédito, es lo mismo. Entonces este era un plan de que después de X número de años, dependiendo de su ingreso, dependiendo de la cantidad que usted debe, que le perdonaba parte de esa deuda y al menos le facilitaba los pagos con una cantidad inferior. Hubo una demanda federal que se presentó por 7 estados en el 8º Circuito Federal de Apelaciones, donde el 8º Circuito Federal de Apelaciones determina que ciertos aspectos de este plan, el SAFE Plan, no eran legales y emite una orden prohibiendo la implementación del plan. Otros tres estados demandan en otra corte federal argumentando lo mismo, pero no corrieron con la misma suerte. Entonces ellos apelaron a la Corte Suprema para reversar la decisión de la Corte Inferior y básicamente lo que la Corte Suprema dijo que no hay necesidad de interferir en el caso ahora porque ya hay una prohibición de la implementación de este plan por parte del 8º Circuito Federal de Apelaciones y que ellos consideran la Corte Suprema de que el caso va a ser decidido debidamente en debido tiempo y que por lo tanto no tienen que intervenir en el caso por el momento. Así que por el momento la prohibición de la implementación de este plan de ahorros para préstamos estudiantiles queda suspendido mientras que este litigio siga en el 8º Circuito Federal de Apelaciones producto de la demanda de 7 estados. Wow, doctor Leal, eso es mucho que pensar. Hábleme, doctor Leal, del tema del parol que va y viene. A mí me recordó un dicho que decía mi abuela, ¿no? Que era esto de, eso duró lo que un merengue enfrente de la puerta de un colegio. Yo estaba el otro día feliz de que empezó aquel parol humanitario, todo lo que se hizo, después lo suspendieron, ahora dicen que va a regresar. ¿Qué está pasando con ese famoso parol y qué hace la pobre gente de Cuba, Venezuela, Haití, que estaban esperando familiares de esos lugares? Bueno, vamos a hablar primero del parole in place. Ese es el más polémico y es el que tiene la comunidad más angustiada. Eso entró en ¿Cómo se llama el parol? ¿Cómo le pusiste el parol? Parole in place. In place. Parole in place. ¿Y qué es eso? Parole in place. Parole ¿Por qué se llama? es una libertad condicional. In place quiere decir que es para alguien que se encuentre dentro de los Estados Unidos. ¿Quién calificaría? Cualquier persona que tenga 10 años en el país hasta el 17 de junio de 2024, que para el 17 de junio de 2024 o antes haya estado casado con cónyuge ciudadano americano o ciudadana americana, y que merita este recurso de esta libertad condicional, que es lo que es un parol para efectos inmigratorios, porque es una persona de buena conducta moral, merita un ejercicio favorable de la discreción, no tiene antecedentes penales descalificativos, no es una persona a quien hayan deportado con una orden de deportación ejecutada. O sea, hay una serie de requisitos y la idea es de otorgar la libertad condicional hasta por 3 años, lo cual le daría derecho a un permiso de trabajo, y ya esa es una persona que pudiera aspirar, siendo cónyuge de ciudadano o ciudadana americana, a la residencia, porque muchísimas de estas personas, si esto pudiera beneficiar hasta medio millón de personas, la idea es de que estas personas no califican para la residencia porque nunca entraron legalmente al país o no entraron bajo parol. Y entonces tienen que acudir a un proceso consular donde en el momento que alguien sale del país después de haber acumulado 1 año de permanencia ilegal, tiene un castigo de 10 años para volver a entrar. Esto es complicado, es perdonable. Ahí se complica la cosa, ahí se complica la cosa. Exacto, pero el caso es que facilitaba el camino a la residencia para estos cónyuges de ciudadanos americanos que presuntamente meritan la oportunidad de poder ajustar a la residencia por lo mismo, porque no tienen antecedentes penales significativos, porque llevan 10 años en el país, porque son personas de buena conducta moral, porque son cónyuges de ciudadanos americanos. El juez federal Barker, J. Campbell Barker, de la Corte Federal del Distrito Este de Texas, del estado de Tyler, emite una orden el lunes, y todo esto fue rapidísimo. El plan entró en vigor el 19 de agosto, la reglamentación se publicó el 19 de agosto, presentaron las guías de presentación del formulario, que es la I-131F, el 16 de agosto.
La demanda federal por 17 estados, si mal no recuerdo, se presentó el viernes pasado, y el lunes de esta semana el juez emite esta orden suspendiendo, no el programa en su totalidad, suspendiendo las aprobaciones de los casos bajo este programa por 14 días en lo que él tenga la oportunidad de revisar los méritos de los argumentos legales de los estados que están opuestos al programa y en realidad gran parte de este caso va a depender, lo mismo que vimos en el caso del paro humanitario, que también fue en una corte federal de Texas, otra corte, pero en el mismo estado, una corte federal, donde ese juez federal determinó de que no había fundamento legal en la demanda por parte de los estados, porque los estados no podían demostrar daños o perjuicios producto del programa de paro humanitario, que todo lo contrario, el programa de paro humanitario había disminuido la inmigración ilegal a los estados y que por lo tanto en realidad no les estaba perjudicando, que al contrario los estaba beneficiando. Este programa es distinto, porque en el programa de paro humanitario estamos hablando de un paro para personas que vienen desde afuera que presuntamente pudieran estar viniendo ilegalmente al país. Este parole in place es para personas que se encuentran dentro del país. Y por lo tanto, el argumento de los estados, igual muy debatible, pero tiene más fundamento legal. Entonces vamos a ver lo que él decide. Se espera que hay un itinerario de presentación de estudios legales que básicamente termina a principios o mediados de octubre. Yo creo que va a haber una decisión al menos preliminaria para octubre, tal vez final. Vamos a ver si él va a extender esta suspensión o no, pero está en limbo el programa mientras que este litigio federal sigue en pie. Pero lo importante para aquellos que están escuchando que les interese participar en el programa, entendiendo la posibilidad de que se pudiera declarar ilegal el programa, cabe la posibilidad que se declare legal, cabe la posibilidad que después de los 14 días no haya más suspensión, cabe la posibilidad que se suspenda indefinidamente, cabe la posibilidad que al menos permitan la aprobación de aquellas personas que presenten el recurso antes de que se cancele el programa por presunta ilegalidad. Todos esos escenarios existen, en juego, pero al menos la posibilidad de presentar todavía está en pie. Y doctor, una de las cosas que usted dice es que, o sea, los casos de fraude que causaron este pare, ¿no? Este paro, debo decir yo, o esta suspensión. En el paro humanitario, padre, porque estamos Eran hablando de dos cosas. dos cosas diferentes. El humanitario de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela. ¿Y esos son 100,000 casos, dijeron, o estoy equivocado? Sí, era aproximadamente 3,000 y más de 3,000 patrocinadores en serie que pudieron haber presentado más de 100,000 formularios que se... Dios mío misericordioso. O sea, que eran gente que se dedicaban al fraude. Sí, pero de 2.7 formularios presentados, o sea que el porcentaje aproximado muy bajito de casos de posible fraude era un 6%, pero eso es lo que están investigando y aparentemente lo que está indicando las noticias, algunos de los reportajes, es más, tengo una información exacta aquí, eran 3,000. Tengo que hacer una pausa, doctor Leal, tengo que hacer una pausa. Bueno, me urge hacer esta pausa, pero antes de la pausa quiero decir algo. Yo creo que esto está motivado por política. Yo creo que esto lo hicieron para mostrar que ellos son fuertes con inmigración, que ellos, mira cómo ellos están parando el fraude, mira que son los grandes defensores de la libertad y de este país. Eso me parece. Regresamos. Soy el padre Alberto Cutié, esto se llama Hablando Claro y vamos a seguir hablando claro. En unos minutos se une a la conversación el comisionado Kevin Cabrera, pero seguimos con el doctor Ángel Leal y más tarde con mi amigo el nutricionista Jesse Gutiérrez para saber cómo podemos vivir mejor. Todo lo hacemos para tu bien, para el bien de tu vida, de tu familia. Estamos al tanto de todas esas cosas. El doctor Leal nos está explicando todas estas noticias que hay de última hora y de los últimos días que tienen que ver mucho con el tema de la seguridad nacional, los temas que tienen que ver con la inmigración. Hay una cosa interesante. No sé si leíste el artículo que te envié, doctor Leal, que reporta al gobernador de Mississippi que el Estado está gastando más de $100 millones en temas de
inmigración ilegal anualmente. 100 millones, really? Sounds like a lot. Ya, pero no toma en cuenta lo que muchos de esos extranjeros están pagando en impuestos. Y también hay otro aspecto de todo esto que tiene que ver con la cantidad de dinero que se paga en impuestos. Y también creo que merita la pena investigar exactamente de qué se trata este dinero. O sea, de los 100 millones, hay 1.7 millones que tiene que ver con encarcelar a inmigrantes que cometen delitos penales, y gran parte de eso tiene que ver con los holds de inmigración para que pasen a la custodia inmigratoria. Pero ese es un porcentaje muy bajo en comparación con las tasas de criminalidad de personas no inmigrantes. Es decir, que la tasa de criminalidad de los inmigrantes es más bajo que las tasas generales. Segundo, también gran parte de eso es educación. Creo que eran como 20 y tantos millones de dólares, 25 millones de dólares de la educación de los hijos de los indocumentados, o niños que están aquí indocumentados. Eso es un derecho que se estableció por parte de la Corte Suprema, que todo el mundo, irrespectivamente de su estatus inmigratorio, tiene derecho a recibir una educación en este país mientras que esté en este país, porque hay una obligación gubernamental de proteger el bienestar, el cuidado, la salud de sobre todo los menores de edad, las poblaciones vulnerables en nuestra sociedad. Pueden ser personas mayores, pueden ser niños, personas que no se valen por sí mismos, y lo último es el gasto médico. Entonces me pregunto, bueno, sí, 67 millones de dólares era para proveer atención médica para inmigrantes indocumentados en el país, pero esa es la parte humanitaria. O sea, independientemente de quién uno es y dónde uno se encuentra, hasta qué punto nosotros como país, como comunidad, como sociedad, le vamos a negar atención médica a alguien quien se presenta con una emergencia médica. Habiendo dicho todo eso, las cifras son las cifras, o vamos a decir, son 100 millones de dólares. Ok, ¿y cuánto paga los contribuyentes indocumentados en el estado de Mississippi de impuestos federales y estatales para en realidad saber el impacto económico, y cuánta actividad económica genera, y cuánta actividad económica generan con compras y siendo consumidores y comprando productos y empleando personas y abriendo negocios? Entonces yo creo que para hacer un análisis serio hay que también tomar en cuenta lo que aportan, no solamente lo que le pueda costar al gobierno, que son gastos que existen independientemente de la existencia o no de los inmigrantes indocumentados. Wow. El doctor Ángel Leal, señores, él habla claro. 305-400-0670, sus preguntas, sus inquietudes. El padre, usted tiene un familiar en este proceso, tiene preguntas. El doctor Leal está aquí para ayudarnos. 305-400-0670. Bajen, por favor, su radio y escuchen por su teléfono. Buenos días, hablando claro, adelante. Hola. Sí, me tocó a mí. Le tocó a usted, señor, adelante. Sí, mire, yo, el abogado es muy pastoso, porque mire, vamos a estar claros, los ilegales, un 2% si acaso, el que abre un negocio, porque tiene que reportarlo al gobierno, y muchos lo hacen por la izquierda, son los que reportan. No, que no me venga con el cuento de que los ilegales aportan y reportan, porque no es verdad. Número uno, aparte de eso, son víctimas de los propios ilegales, muchos de ellos que los utilizan pagándole el mínimo, y muchas veces no le pagan, porque yo los conozco. Entonces no me puede decir a mí que lo que aportan los ilegales, que lo que compran, porque eso no existe y eso no es verdad, y que lo llame como es, el nombre es ilegal, no es indocumentado. Esa es la esencia de lo que está pasando, y el dinero de los contribuyentes es mío, que llevo 44 años trabajando en este país sin parar, y es del otro que llegó y está trabajando y aportando. Que no me venga con ese cuento, porque se me parece el gobernador de California. Si quiere con esa política, que se vaya a California, que allí tiene campo. Eso es todo. Okay, primero, gracias por su llamada, doctor Leal. Adelante. Permítame, déjame responder. Primero, hay un refrán que dice, hay mentiras, hay vil mentiras y hay estadísticas.
Las estadísticas se pueden manipular para demostrar cualquier punto de vista que uno quiere demostrar. Segundo, sí me ofende profundamente el uso de las palabras ilegales para referirse a un ser humano. Son personas indocumentadas. Pudieron haber cometido la ilegalidad de haber ingresado ilegalmente al país, y eso es cierto, y eso se puede acusar a la persona que tenga evidencia y causa probable de poder acusarle de haber hecho eso, pero referirse a un ser humano como ilegal es despectivo y le quita la humanidad a la persona. Es mi opinión personal, cada cual tiene derecho a su opinión. Y por último, dependiendo de la fuente que uno quiere ver, tengo información que explica que hay aproximadamente 10.6 mil millones de dólares que los indocumentados pagan en impuestos estatales y locales. ¿Ok? $10.6 billion. ¿Ok? Wow. Porque la parte que estamos ignorando todos nosotros, o al menos muchas personas, es de que hay una necesidad laboral, no están viniendo por gusto, hay un aspecto económico detrás de todo esto. El indocumentado que está viniendo, aparte de que puede estar huyendo de persecución, opresión, pues nada más que tengo que ver lo que está pasando en Venezuela para entender por qué alguien quisiera emigrar a este país, en Haití, en Cuba, o sea, y muchos de los oyentes que están escuchando son de esos países. ¿Ok? Entonces no olvidemos las causas que nos impulsó a venir a este país. Pero más allá de eso, el que no está huyendo del comunismo, de la represión, de la opresión, de la persecución, está viniendo porque hay trabajo, porque hay una necesidad laboral. Y como dijo algún secretario del Departamento de Labor, que se me escapa el nombre ahora, mientras que exista la necesidad laboral, los inmigrantes seguirán viniendo. Hay que analizar el problema de una forma más responsable, más a fondo, tomando en cuenta todos estos aspectos diversos para llegar a soluciones sensatas que beneficien el país. Aparte que se necesita hacer una reforma migratoria, que vamos republicanos y demócratas, décadas hablando de esto y nadie ha hecho nada. 305-400-0670, buenos días, hablando claro, adelante. Buenos días, padre, lo felicito por la introducción que hizo, que es toda la verdad, 100% la verdad. Estoy de acuerdo con el señor que está hablando, es real, hay una necesidad laboral aquí inmensa, y déjame decirle algo más. Yo trabajo con ilegales, porque trabajo aquí en Maratón, y hay una cantidad de ilegales que ganan buenísimo dinero, aportan muchísimo, y ¿qué sería de este país sin esta economía de los ilegales? Yo creo que no iba a ir nada bien. Ahora, número 2, estoy en desacuerdo cuando dicen que yo estoy en contra de Kamala, porque esa persona, vaya, no tiene nada que ofrecer a nuestro país. Pero cuando dicen que ella, que la impusieron a dedo, no. Es a quien le toca. Después que Biden está prácticamente incapacitado mentalmente, no puede 4 años más. A quien le toca es a ella. Y ella sí estaba en la boleta con Biden. Era Biden-Harris. Los votantes sí votaron por ellos dos. Al faltar uno, es el otro. Y eso hay que entender. Y la otra parte que yo recomiendo, pues yo soy conservador en muchísimas cosas, soy pro vida, soy todo ese tipo de cosas, pero recomiendo a los republicanos que hay que modernizarse, que hay que ser más científico, que hay que ser más lógico, que hay que hacer una campaña lógica, moderna, con la tecnología moderna, porque el ser conservador no es estar en contra de la ciencia. Yo, mientras más estudio ciencia, más creo en Dios. No solamente... Bueno, y le voy a decir algo, si la gente leyera, si la gente leyera y se instruyera, hubieran visto que ya desde hace décadas la misma iglesia, el Papa, lo ha dicho en documentos, el Papa Juan Pablo II y muchos otros, de que la ciencia y la razón se llevan de la mano. No hay que, y la ciencia y la fe, la razón y la fe. No hay que estar en contra de la ciencia por tener fe. Hay gente que todavía me pregunta, ay padre, pero ¿cómo usted puede creer en Dios y pensar que hay extraterrestres y eso? Muy fácilmente, Dios creó el cielo y la tierra. Nosotros no sabemos nada de este universo, estamos aprendiendo aún. Gracias por tu llamada, tengo que hacer una pausa. Regreso con el doctor Leal y con el comisionado, que ya se une a la conversación, Kevin Cabrera. Ya volvemos. Ay, señores, seguimos hablando claro con el doctor Leal. Doctor Leal, estamos hablando de los comentarios controversiales que ha hecho el estado de Mississippi sobre que a ellos les cuesta 100 millones al año el tema de la inmigración
por parte de indocumentados. Usted estabas hablando de los gastos y los costos y lo que contribuyen con su trabajo, que eso no se ha hablado. Pero, ¿qué es lo que dice Bloomberg? Tú estabas dándome un dato muy interesante. Sí, di una estadística antigua, los aproximadamente 13.000 millones de dólares de impuestos era de 2016-2017. Actualmente, de acuerdo a Bloomberg, y esto se acaba de publicar el 29 de julio del 24, aproximadamente los inmigrantes indocumentados pagan casi 100.000 millones de dólares de impuestos, $100 billion of taxes. Entonces, en realidad, sí es una parte significativa de la economía. Ahora, me llama la atención el brinco de, vamos a decir, de 12, 13 mil millones de dólares en 2016, 2017 a 100.000 millones de dólares. Entonces también me hace entender de que hay muchísimas personas que todavía están en las sombras. Algunas personas con el número de ITIN que están pagando los impuestos. Por eso este programa de Parole in Place y programas similares para personas que están en el país, que llevan bastante tiempo en el país, que no han podido obtener ese seguro social, en realidad ese tipo de programa pudiera ayudar a estas personas a salir de la sombra y posiblemente puedan contribuir hasta más de lo que contribuyen con el número ITIN. Así que, pero la contribución, como quiera que sea, es significativa, pero nos damos cuenta que hay como esta economía oscura de personas indocumentadas que sí aportan, pero que no están legalizados en el país. Bueno, vamos a escuchar a nuestros oyentes al 305-400-0670, es como un tongue twister, 400-0670. Los invitamos a que entren con nosotros en línea directa, aquí hablando bien claro con el doctor Ángel Leal. Buenos días, adelante. Buenos días, para Alberto, doctor Leal. Buenos días. Mi pregunta es una. ¿Qué obligación tienen los Estados Unidos de aceptar a todo el que le dé la gana entrar aquí en mover por su casa por la frontera? Y después, ya a mí no me cabe en la cabeza que 1.200 personas o 7.000 personas hayan pensado en su casa. Mañana vamos a ir caminando para la frontera mexicana. Eso es una logística que lleva eso y una cosa que no me lo puedo creer. Yo no soy bobo y menos periodista de izquierda, porque después del bobo están los periodistas de izquierda. Muchas gracias por su respuesta anticipada. Escucha al doctor que te va a explicar, el doctor Leal, lo que le está tratando de explicar. Adelante, doctor. Bueno, la obligación legal tiene que ver con el convenio de refugio de las Naciones Unidas del año 51 y los protocolos del convenio de refugio que se adoptaron por los Estados Unidos en el año 67, donde básicamente los Estados Unidos tienen un compromiso por ley doméstica y por ley internacional de no deportar o expulsar cualquier persona quien tenga un temor o un caso bien fundamentado de persecución por motivos de refugio, que es raza, religión, origen nacional, membresía en un grupo social particular, que es como una característica innata que la persona corriera peligro en su país de origen, u opinión política. Entonces, ahí es donde viene el compromiso a nivel internacional. Ya el resto del tema inmigratorio, y la pregunta es válida del señor, tanto desde el punto de vista de la reunificación familiar, peticiones por empleo, visas por diversidad, visas para víctimas de delitos de violencia, visas para trata, visas bajo la ley de violencia contra las mujeres, VAWA, todo eso ya depende de la ley doméstica y de la voluntad del pueblo americano y de las leyes que aprueba el Congreso. Lo que pasa es que por la inactividad del Congreso, por la falta de acción del Congreso, todo esto desde el año, diría yo, 2000, que fue la última legislación significativa, que fue el Life Act, básicamente todo en inmigración se está haciendo por decreto ejecutivo. Todos estos decretos ejecutivos, desde DACA, DAPA, Parole in Place, parol humanitario, todo eso es retado a nivel de Corte Federal porque es complicado, porque es tratar de establecer programas que en realidad no existen por ley aprobados por el Congreso, y hasta qué punto la rama ejecutiva, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración, tiene la potestad de facilitar estos beneficios o no, ha sido sujeto de litigio federal por décadas. Lo voy a convertir, doctor Leal, en una conversación más personal.
y yo sé que es un distinto tema y usted es un hombre organizado mentalmente, pero usted sabe que yo tengo ADD, Attention Deficit Disorder. No lo supe. Sí, yo voy de un lado al otro sin ningún problema. Los que escuchan mi programa saben muy bien que yo voy de un lado al otro sin ningún problema, escuchando rollos y para acá, para allá las noticias. Ok. Más de 100 represores cubanos han llegado a Estados Unidos de acuerdo a Cibercuba en el último año. Escúcheme bien. La Fundación de los Derechos Humanos en Cuba, FHRC, ha identificado a 1 millar de represores cubanos, de los cuales 117 han entrado en Estados Unidos en el último año, desde febrero del 23. Muchos de ellos mintiendo, obviamente. Esto lo ha dicho Tony Costa, que es el director de esta ONG. Estas declaraciones se dieron a conocer a través de Martín Noticias, que yo sé que usted, muy asiduo a estar por allá en los programas de Martín, lo llaman porque usted es un tremendo experto. Ahora, hábleme, doctor Leal, porque el jueves pasado tú te me escapaste, pues estabas descansando, tienes que descansar, tú y tu esposa tienen que descansar porque tú trabajas como un animal, pero la verdad es esta, te me escapaste en el jueves que te iba a dar con el rayo por otra de estas fiscales comunistas, estas fiscales que reprimen, que meten en la cárcel a nuestros muchachos y después vienen aquí y se ponen con la bandera americana a tomarse fotos porque vienen a una reunificación familiar, chicos, qué cosa tan bella, después que han hecho tanto daño y han separado a tantas familias. Explícame, doctor Leal, please. Un momentito para colgar ese. No, ya, gracias por su llamada. Por favor, doctor Leal, vamos. Ok, bueno, mire, primero, indiscutiblemente es un fallo sistemático en el sistema de inmigración. Hay una inmigración que se llama IRS, que es Immigration Records and Identity Services, archivos migratorios y servicios de identidad. Eso es súper importante. Cualquier caso de inmigración, un oficial de inmigración, un adjudicador de inmigración, tendría ese informe de IRS, donde básicamente tiene esta información referente al solicitante del beneficio inmigratorio. De hecho, parte de lo que están haciendo para reforzar el programa de paro humanitario, para evitar que ocurra más fraude dentro de ese programa, es emplear más personas para IRS, para identificar casos de posible fraude y remitirlos a las autoridades para la presentación de cargos penales. Entonces, en realidad es un fallo del sistema, que personas que hayan sido perseguidores se les dé la oportunidad de inmigrar o venir a este país, bien sea con visa, inclusive diría yo hasta con parol, porque parol no es una admisión, es una libertad condicional pendiente juicio, o pendiente determinación de admisibilidad, pero al final de cuentas es un recurso discrecionario y son personas no merecedoras de una discreción favorable para recibir algún beneficio inmigratorio. De hecho, bajo nuestro Código de Inmigración hay una prohibición de que cualquier persona quien haya sido perseguidor, perseguidor queda inhabilitado o descalificado para presentar asilo. Igual cualquier persona que sea inadmisible por temas relacionados al terrorismo o seguridad nacional también es una persona inadmisible sin la posibilidad de pedir perdón. Entonces, sí le incumbe al Servicio de Inmigración de reforzar sus sistemas de revisión para asegurar que personas represoras, personas perseguidoras, personas que pudieron haber estado envueltas en el terrorismo, personas que puedan constituir una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, que no sean admitidas al país. De hecho, es gran parte del problema que también enfrentamos en la frontera sur y norte, porque lo que queremos evitar es que por un descontrol fronterizo entren personas con vínculos al terrorismo o quien presenten una amenaza a la seguridad nacional. En realidad eso no es justificable, eso es un error sistemático que se tiene que solventar, igual siempre respetando el derecho a corte de que llegue a este país y pida asilo. Pero doctor, a mí me llaman oyentes. A mí me llaman oyentes, perdóname la interrupción, pero a mí me llaman oyentes y me dicen, padre, yo estaba en el Sedano, ahí en la calle 8, y vi al chivatón del partido que ahora está aquí viviendo de lo más bien, era miembro del CDR y me hizo la vida un yogur
y ahí está ahora, y quería caerle a paliza, le digo, no le des un golpe que después terminas tú en la cárcel. Pero bueno, lo que digo yo es, hay muchos más que estos 117 que han entrado en este año. Esa es mi percepción. Hay miles y miles y miles aquí, quizás hasta uno escuchándome, que estuvo con aquello, reprimió eso y ahora está viviendo del gran sueño americano. Señores, esto está de ampana. Los que quieran leer más sobre eso, que saben Cibercuba, lo tengo yo en mi página de Padre Alberto Cuti Hablando Claro. Ahí pueden comentar y pueden decir y pueden actualizarse de todo lo que está pasando aquí, que me parece increíble. Yo estoy en shock, pero it is what it is. Hacemos una pausa y regresamos. Buenos días, estoy hablando claro, le saluda el padre Alberto Cuti, me acompaña el doctor Ángel Leal. Doctor Leal, tantas noticias, tantas cosas, pero quiero que usted nos hable un poquito de todo esto y quiero que los oyentes puedan preguntar. 305-400-0670, hablando claro sobre todo lo que más le impacta a usted en este día, especialmente los temas legales. Tenemos un gran experto con nosotros. Buenos días, hablando claro, adelante. Hola, buenos días. Buenos días, ¿está el doctor Leal ahí todavía? Buenos días. Buenos días. Yo tengo una pregunta y por favor no lo tomen sarcásticamente, sino que es una curiosidad. Cuando a mí me hicieron ciudadana americana, en la ciudadanía dice todavía ahí que uno no debe tener ningún vínculo con un país comunista. Entonces yo no entiendo en qué, cuándo se cayó eso. ¿Cómo los ciudadanos americanos, por ejemplo, pueden ir a Cuba y cuando regresan aquí nada les pasa? Al igual que los nicaragüenses, no sé si Nicaragua estará en la misma cosa, no sé si es catalogado como un país comunista o no, lo mismo que Venezuela, porque eso era bien estricto antes. ¿Qué cambió? Tengo esa curiosidad. Nada. La pregunta sigue, es una pregunta relevante, porque primero para la residencia, si alguien fue miembro del Partido Comunista o de algún otro partido totalitario, es inelegible o inadmisible por 5 años, si ese gobierno sigue en el poder del país de origen. 2 años si el gobierno no sigue en el poder. Para la ciudadanía, la persona queda descalificada si tuvo algún vínculo, membresía con el Partido Comunista o Partido Totalitario por 10 años. Entonces la pregunta existe primero para ver si hay elegibilidad para la naturalización a nivel de ciudadanía, pero también para revisar, y veo muchísimos casos de esta naturaleza, que si en el momento que se hizo residente la persona era una persona que no debía de haber recibido la residencia precisamente por membresía en el Partido Comunista o Totalitario. Hay un perdón, hay un mecanismo de pedir un perdón, es basado en lazos familiares, es discrecionario, pero en realidad muchísimas personas ocultan esa información, después sale a relucir en el proceso de la ciudadanía y de pronto no solamente no la aprueban la ciudadanía, pero corre peligro a la misma residencia. No, perdóneme, usted no me entendió o yo no me expliqué bien. Mi punto es que, por ejemplo, digamos, usemos mi ejemplo. A mí me hicieron ciudadana americana cuando tenía 10 años. Okay. Ahí en la ciudadanía, y creo que en el pasaporte también, dice que no debo tener ningún contacto, no me refiero a vínculo de fe del partido. O sea, si yo quisiera ir a Cuba, por ejemplo, este país no debe ver con buenos ojos eso porque yo estoy yendo a un país comunista. Ese es mi punto. ¿Qué cambió? ¿Por qué los ciudadanos americanos, cubanos, ciudadanos americanos, pueden ir a Cuba y regresar aquí a Miami o a Texas o de donde vayan, o de donde sean, sin consecuencias? ¿Ahora me entiende lo que quiero decir? Sí, es otro tema. Sí. Básicamente los viajes a Cuba son regulados por el Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Office of Foreign Assets Control. Hay ciertas categorías de viajes que son permitidos, entre ellas por concepto familiar, educativo, cultural, intercambio, etcétera. Pero en realidad, entonces eso lo cambió Obama. No,
eso ha existido hace un buen tiempo con el OFAC y el Departamento del Tesoro. Entonces lo que pasa es que son licencias que se otorgan para que las personas puedan viajar a Cuba. Ahora bien, el punto suyo es válido. En este país para pedir asilo, argumentando que corren peligro en Cuba porque fueron perseguidos, porque temen persecución por motivos de refugio, obtienen un estatus legal, inclusive como asilados, o si no, habiendo pedido asilo, pero después obteniendo la residencia por otra vía, como la ley de ajuste cubano, en el caso nicaragüense la ley Nacara, etcétera, y de pronto están viajando al país donde presuntamente temían la persecución. Eso pone en duda la credibilidad de la persona, eso pone en duda la credibilidad del proceso de obtener la residencia y sobre todo pone en duda si la persona pudo haber cometido un fraude inmigratorio en haber representado un temor que tal vez no exista cuando está dispuesto o dispuesta de regresar al país de donde presuntamente temen la persecución. Todo todo tiene que analizarse en contexto. ¿Qué tiempo fue? ¿Por qué motivo fue? Porque sé de casos también de personas que genuinamente temen regresar a su país de origen, que genuinamente fueron perseguidos o temen ser perseguidos, personas reguladas en Cuba, etcétera. Pero, por ejemplo, que Dios no lo quiera, tiene un padre muriéndose en Cuba, se monta en un avión a ver a su padre. Y están dispuestos a correr el riesgo, estar un tiempo corto, estar con su familiar, regresar lo más rápido posible, no publicar la visita en Cuba, no poner en las redes sociales que está en alguna playa en Varadero, cosas así, que ya ponen en duda con qué propósito verdaderamente la persona fue. Entonces, en realidad, es importante no generalizar, analizar, pero el punto de la señora es válido. O sea, hay personas que manifiestan una cosa y las acciones que toman posteriormente no son consistentes con lo que manifestaron en un principio cuando pidieron entrar a este país. Claro, es caso por caso, porque por ejemplo un caso fue el de Celia Cruz y no la dejaron entrar. Pero bueno. Efectivamente, porque Cuba es un país comunista, dictatorial, que regula las personas de poder entrar al país, inclusive sus propios ciudadanos, y regula quién puede salir de ese infierno de régimen que existe en la isla. Sí, hasta les cobran dinero por poder entrar a su país. Pero muchísimas gracias. ¿Cómo no? Gracias por su llamada, 305-400-0670. Estamos hablando claro, adelante. ¿Soy yo? Sí, es usted, señora. Buenas tardes. Mire, a lo mejor estoy fuera de concepto, pero yo quería que me aclararan. Cuando se están postulando toda la gente aquí para comisionado, para esto, te llenan toda la cuadra de papeles. Salieron o no salieron y entonces hay un reguero de papeles y nadie viene a recoger todo lo que pusieron. ¿Dónde hay que ir para que venga, según lo pusieron, que hay que llamar a recoger todo? Hay que llamar. Mire, esa es una queja muy legítima. Lo que usted está diciendo a mí me molesta muchísimo y yo creo que lo mejor es llamar a la ciudad suya o llamar al comisionado más cercano y decir, mira, yo tengo este problema. Porque yo lo veo en todas partes y es triste. Estos letreros que ponen en las esquinas y los ponen en los negocios, a veces los dejan 2 y 3 meses después de las elecciones. No, yo quisiera que usted viera cómo está esto. Entonces, regado por el aire, todo eso. Si lo pudieron poner, entonces, ¿por qué no lo recogen también? That's right. Entonces, tienen que ponerse y todo el mundo llamar y dar queja porque me tienen toda la cuadra llena de papeles, salieron o no salieron. Estoy con usted. ¿Tienen que venirlo a recoger? Estoy 100% de acuerdo con usted. Vamos a hacer una pausa breve y regresamos. Y si ustedes me preguntan a mí, este muchacho de 20 años, el famoso Crooks, el jovencito Thomas Matthew Crooks, que atentó contra la vida del presidente Trump, estaba completamente loquito. Y les digo por qué. Un muchacho de 20 años buscando información sobre Trump, información sobre Biden en Google. La FBI está como que confusa, no pueden ver el motivo, lo que había detrás de esto. Porque buscaba información de ambos candidatos y lo buscaba como obsesivamente.
Ahora, que se enfocó y que se obsesionó con ese rally específicamente, incluso buscando el tiempo, el weather, cómo iba a estar el tiempo ese día. O sea, que él estaba planificando esto durante varios días. Y estoy hablando del rally, ustedes se acuerdan, al aire libre de Butler, Pennsylvania. Él estaba como que, no sé, obsesionado con matar a alguien o tratar de matar a alguien. No tiene una ideología política identificada. Como muchos de nuestros jóvenes, señores, abran los ojos. Confundidos con tanto rollo. Le doy la última palabra a nuestro invitado, el doctor Ángel Leal, porque hemos hablado tantos temas. Doctor Leal, ¿cuál es el tema más importante ahora que la gente debe tener en su mente en estos días con tantas noticias de inmigración? De estar al tanto de los procesos legales que están sucediendo con este Parole in Place, asesorarse bien, no ponerse en manos de notarios o tramitadores o llenar papeles porque son trámites complicados. Ese recurso en particular, Parole in Place, aparte del litigio federal, no es para todo el mundo, no todo el mundo va a calificar. Igual con lo del parol humanitario, que es el de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, asegurarse que la documentación esté en orden, que no le estén haciendo por algún intercambio de dinero el patrocinador, que realmente existe un lazo afectivo, familiar, un interés genuino de querer patrocinar a esa persona, que toda la documentación sea real. Estas son cuestiones serias. Ese tipo de falsa representación puede implicar hasta acusaciones penales por parte de inmigración a las personas quienes estén abusando del programa. Sobre todo no abusar, porque hay personas que genuinamente están tratando de huir de ese infierno de Cuba, del régimen dictatorial comunista, igual Venezuela, igual Haití, igual Nicaragua, y entonces porque algunas personas quisieron aprovecharse del sistema, van a perjudicar muchísimas otras personas que genuinamente merecen la oportunidad de venir a este país, aportar, trabajar, contribuir y estar con sus seres queridos por vías legales. Y perdóname, pero si tú eres comunista y tú has sido un opresor y un represor y has apadrinado las políticas asquerosas de ese régimen durante mucho tiempo, tú no tienes derecho a entrar en este país de libertad. No busques entrar aquí, porque te vamos a descubrir. Escúchame bien. Te vamos a encontrar y te vamos a enviar de nuevo a tu infierno que tú mismo ayudaste a crear. Así que si tú eres un opresor y un represor, no vengas a Miami, a la capital del exilio, a ensuciar esta tierra libre. Quédate allí. Quédate allí. Tú te mereces quedarte allí. Busca la libertad si tú quieres. Cambiaste de opinión, cambiaste de que no te funciona ahora el comunismo. No te ajusta el comunismo. Ok, trabaja por un cambio dentro de Cuba, pero no vengas aquí a embarrarnos a nosotros, ¿ok? Ese es mi mensaje, doctor Leal. Perdóname, pero me apasiona eso. Estoy cansado de escuchar que la gente está... Y somos un país de leyes y aquí hay leyes referentes a esos temas y tarde o temprano la verdad siempre se descubre en este gran país de leyes. Es la verdad. That's right. Así que no cometas fraude porque te va a salir más caro. Quédate en Cuba si eres comunista, chico. ¿Ok? Y quédate ahí. Quédate ahí. Es una isla bella, preciosa, que ustedes han secuestrado con esa ideología absurda y fracasada, con esa revolución que ya nadie cree en ella, porque ya eso dejó de ser revolución, eso es una revolución y está bien comprobado. Simplemente mira los Rolex de Díaz-Canel y ahí lo tienes todo. Ay, Dios mío, que Dios nos coja confesados, señores. Gracias, doctor Leal, por estar conmigo. Cómo no, al contrario, gracias a usted, padre, por la invitación de siempre. Siempre es un gusto y un honor para mí.